si han podido conseguir, que sea un expediente que, bueno, se ha emitido una resolución en primera instancia en un juzgado laboral, es válido, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. No siempre he dicho que tenga todas las etapas, ¿no? Hasta un auto supremo, no necesariamente, estimados compañeros, ¿ya? Entonces, yo creo que absolutamente todos, yo creo que ya tienen los expedientes, ¿no? Y bueno, el plazo igual ya lo tienen determinado. Y bueno, pues espero que ya el mismo ustedes ya puedan desarrollar el mismo, ¿no? Tal vez alguna pregunta, estimados compañeros, con relación a esto, a ver. Doctor, buenas noches, le habla Jaime Choque, si me permite, doctor. Sí, adelante, por favor. Nosotros, el Grupo Cronos, hemos conseguido un expediente de más de 100 hojas y me surge una pregunta, doctor. ¿Nuestro trabajo va a ser realizado máximo a cuántas hojas aproximadamente, doctor? Un parámetro quisiera que nos dé y de acuerdo a eso aproximarnos o desarrollarlo más. Gracias. Bueno, el trabajo, no hay un límite, digamos, ¿no? Un mínimo, un máximo, tanto diríamos, ¿no? Sino que más que todo basándose en los puntos que estamos pidiendo en el trabajo, ¿no? 5 puntos hemos pedido que deban desarrollar. Entonces, obviamente, a veces no es cantidad, a veces es calidad, ¿no ve? Yo desde luego que voy a leer cada trabajo y me voy a dar cuenta, digamos, cuán profundo es el análisis de cada grupo, ¿no? Entonces eso se va a evaluar. Ahora, promedio, digamos, unas 10 hojas más o menos, ¿no? Y eso exagerando, digamos, ¿no? Del trabajo en sí, de lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Unas 10 páginas, más o menos, aproximadamente, digamos, no reitero, pero no es un parámetro fijo, digamos, no es que presentan 10 horas y ya listo, ya van a tener una buena nota, no, puede ser un poco menos si es posible, no hay ningún problema, pero reitero, la calidad del trabajo es lo que me interesa, ¿no? Eso es lo que se va a evaluar, la profundidad de análisis que tengan ustedes al momento de plasmarlo pues, en su trabajo final. ¿De acuerdo? Entendido, doctor, gracias. No, de qué, hermano. ¿Alguna otra pregunta más, estimados compañeros? Bien, otra cosita, ¿no? Como ustedes han visto, bueno, estoy teniendo problemas con la plataforma de Classroom, no le puedo subir ahí los textos para el examen, pero lo he compartido en el grupo. Está en el grupo ese mismo día, el lunes, en la noche misma lo he subido, lo he compartido en el grupo de WhatsApp de Derecho Laboral, ¿ya? Ese es el texto base para el examen, estimados compañeros, ya que es este lunes, por si acaso, es este lunes, ¿ya? Entonces, tomen sus previsiones, el lunes, unos 40 minutos, vamos a habilitar la plataforma del Classroom en el horario que nos toca, de 9 a 10 de la noche, pues, unos 40 minutos, yo creo, tal vez un poco más, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a habilitar unas 15 preguntitas sencillitas, de selección múltiple, y bueno, pues no voy a hacer pescaditas, pero no voy a intentar inclusive en eso, no voy a hacer preguntas capciosas, no, a la pregunta la respuesta, digamos, ¿no? En ese sentido, van a ser, reitero, toditas de selección múltiple, ¿ya? Entonces, el día lunes, no se olviden, el texto ya lo tienen una semana, ¿no? Una semana, me imagino que ya algunos ya lo han leído. Si no, este fin de semana aprovechen una leidita, no es más, digamos, ¿no? Y
van a dar tranquilamente, y aquellos que obviamente le den una repasadita su examen, ¿no? Pero reitero, el lunes es el examen final de la materia y después ya solamente nos queda la presentación del trabajo final. El día lunes yo ya más o menos voy a tener unas notas parciales, ¿no? En realidad ya tienen 30 puntos con el desarrollo del anterior colega, ¿no? Y de los trabajitos me faltaría calificarles, ¿no? De los trabajitos que me han ido presentando, eso ya voy a tenerlo el día lunes. Después, el día lunes, ya al finalizar la prueba, ustedes ya van a saber cuánto tienen de notas sobre el examen y solamente nos restaría el trabajo práctico final, el análisis de expediente, que me imagino que ya lo están avanzando también ustedes, ¿no? Eso en cuanto a comunicados, estimados compañeros. El día lunes, no se olviden, el examen final, no va a haber otra oportunidad, eso tomen sus previsiones, ¿no? Voy a escribir en el grupo más ratito para que los compañeros que quizás no saben, digamos, ¿no? Y también entre ustedes pasen la voz, por favor, ¿no? Comuníquense a todos, ¿no? No va a haber otra oportunidad, ya no se va a dar otro día, ¿no? Que se llame por ir, ¿no? Tendría que haber una causa realmente bien justificada, ¿no? Pero esos son casos aisladísimos, ¿no? De una persona o dos de repente, ¿no? Pero reitero, con una justificación muy valedera, ¿no? Entonces, lunes el examen final, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre eso, estimados compañeros? Nada, creo, ¿no? Hemos definido eso con anterioridad. Bien, estimados compañeros, vamos a desarrollar una parte que, ya para ir cerrando, una parte que me parece fundamental, aquella que permite a aquella persona que sienta que sus derechos han sido lesionados y que pese a haber instaurado un proceso administrativo en materia laboral, un proceso jurisdiccional en materia laboral, no haya podido lograr la reparación de su derecho conculcado, ¿no? Y esa vía es el amparo constitucional, ¿no? Acudir a la instancia constitucional para intentar restablecer ese derecho, ¿no? La justicia constitucional, alguna vez les he comentado, estimados compañeros, ha ingresado muy fuertemente ya en los países que, se han catalogado para sí como estados de derecho, no, estados constitucionales de derecho. No sé si les comenté alguna vez, las constituciones hoy en día tienen ya tienen normativas en las cuales cualquier persona puede activar las mismas para intentar buscar reparar su derecho, ¿no? Antiguamente las constituciones, comentarles, que eran meramente enunciados, más parecían normas idealistas, así, ¿no? Que no encontraban materialidad, ¿no? Esas eran las constituciones en la antigüedad, pero hoy en día las constituciones en el mundo han adquirido un fuerte contenido jurídico que permita que cualquier ciudadano pueda activar la Constitución para intentar reparar un derecho, ¿no? A eso Pablo de Misaki, connotado constitucionalista boliviano, lo llama la justicia constitucional, la justicia constitucional, ¿no? Y de hecho, ¿verdad? Con la promulgación de la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, se ha abierto aún más ese camino para regular el procedimiento constitucional, es decir, cómo interponer un amparo constitucional, cómo interponer una acción de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está regulado en la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, es decir, como tenemos en derecho penal un código penal, también tenemos un código procesal penal, ¿no? Que nos explica o que nos más que explicarnos, que nos permite instaurar la demanda por una querella penal, por ejemplo, en materia penal, ya conforme al procedimiento, ¿no? Que la misma está regulada por esa ley,
¿no? Entonces, en materia civil lo mismo, ¿verdad? Tenemos el Código Civil y tenemos el Código Procesal Civil. Y en materia constitucional es lo mismo, ¿no? Tenemos la Constitución Política que establece normas constitucionales genéricas, pero tenemos una norma específica, procedimental, que es el Código Procesal Constitucional, que nos explicita cómo interponer una acción, una acción constitucional, un recurso constitucional, ¿no? Acción constitucional. Antiguamente se llamaban recursos constitucionales, ¿no? Entonces, el amparo constitucional es esa vía, estimados compañeros. Es una vía más que permite, por ejemplo, a cualquier ciudadano, reitero, interponer un amparo constitucional en caso de que él considere que sus derechos están siendo lesionados, ¿no? Hemos hablado también del principio de subsidiariedad, ¿no? Pero esto sí, a ver, sí o sí va a entrar en el examen, ¿no? Son preguntitas de manera genérica, ¿no? ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Hace referencia a que, bueno, el amparo constitucional se interpone recién cuando has agotado todas las otras vías que la ley te franquea, ¿no? Es decir, un ejemplo, a ver, si a persona X, ¿no? Qué sé yo, es injustificadamente retirada de su fuente laboral, ¿no? Esta persona directamente puede interponer el amparo constitucional. La pregunta es no puede directamente interponer. Primero tiene que agotar las otras vías, ¿no? Primero la vía administrativa, ¿no? Y si en la vía administrativa esta persona X no logra, ¿no?, buscar, no logra la reparación de su derecho, acude a la vía jurisdiccional, ¿no? Instaura una demanda laboral, ¿no? Y con todas las etapas que la misma conlleva, ¿no? Y lo que ustedes están analizando es eso, ¿no? En el expediente que están analizando, esa es la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces, y esto puede conllevar muchísimo tiempo, ¿no? Años puede durar este proceso laboral, ¿no? Y en caso de que aún en la vía jurisdiccional esta persona X no haya podido lograr su cometido, su objetivo, la reparación de su derecho, recién puede acudir a la vía constitucional, recién, ¿no? A eso se llama el principio de subsidiariedad. No se olviden, es pregunta de examen, ya estoy lanzando una pregunta de examen, ¿ya? A eso se llama el principio de subsidiariedad en materia constitucional. Es decir, que una acción constitucional, en este caso un amparo constitucional, repito, se interpone recién una vez agotado todas las otras vías, recién, ¿no? Pero como toda regla tiene su excepción, este principio también tiene una excepción, ¿no? La excepción es la siguiente, ¿no? Se puede interponer directamente el amparo constitucional en estos casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, la vida de la persona que ha sido afectada en sus derechos está en riesgo, corra peligro su vida, ¿no? Es decir, cuando la reparación del daño resultare tardía, ¿no? Que ya no tendría ningún efecto, ya ningún sentido inclusive, ¿no? ¿Ya para qué, digamos, ¿no? Entonces, en esos casos específicos, sí es posible que se pueda interponer de manera directa del amparo constitucional. A ver, tengo acá una sentencia constitucional. Voy a leer una partecita, los voy a compartir. No es esta. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Una pregunta, doctor. No sé si nos podría explicar un poco.
¿cuántas instancias, de manera resumida, para llegar al Tribunal Constitucional? Las instancias por vía administrativa, judicial, luego, etcétera, 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 doctor. Gracias. Claro, hermano, no hay problema. Aunque lo hemos hecho, pero podemos repetir, digamos, ¿no? Primero, obviamente, es la vía administrativa, ¿no? Cuando una persona es víctima de una lesión de un derecho, siente afectada que su derecho ha sido conculcado, obviamente va a buscar intentar separarlo él mismo por diferentes vías, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no?, que ya hemos utilizado, el despido injustificado, por ejemplo, ¿no? En este caso, obviamente, la persona agotará la vía interna en la propia institución administrativamente, ¿no? Acudirá a las instancias pertinentes en la propia institución. Todos esos oficios, esas cartitas que vaya a presentar, todo eso le va a servir, por ejemplo, para más adelante como prueba para un proceso laboral, ¿no? Me enviará una cartita, una segunda reiterativa, qué sé yo, ¿verdad? Se dirigirá a la autoridad pertinente dentro de la propia institución de la cual ha sido retirado, ¿no? Y esa es la vía administrativa interna, ¿no? Y después, obviamente, esta persona puede acudir a la vía administrativa en materia laboral, que está clarísimo, como ustedes saben, es el Ministerio de Trabajo, ¿no? La institución, el ente rector que de alguna manera coadyuva con combinatorias de incorporación y otras más, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, esta persona sigue siendo vía administrativa, ¿no? Acude a esta instancia y puede lograr una combinatoria, qué sé yo. En caso de que no, incluso puede plantear los recursos administrativos que en derecho administrativo se conocen, ¿verdad? El recurso de revocatoria, ¿no?, para revocar una resolución emitida por una autoridad competente, ¿no? E incluso hay otros recursos, el recurso jerárquico, ¿verdad?, para plantearlo a la autoridad superior en jerarquía, ¿no? Eso es en materia administrativa, ¿no? Y en caso de, bueno, ahí concluiría la vía administrativa, ¿no? Y después de 100 ya puede acudir ya a la vía jurisdiccional. ¿Qué es la vía jurisdiccional? Ante un juez en materia laboral, ¿no? Hacer una demanda de reincorporación, por ejemplo, ¿no? Y este proceso tiene sus instancias, como ustedes saben, ¿verdad? Están las salas en materia laboral, ¿no? Las salas y los juzgados, el juzgado correspondiente que emitirá una resolución, ¿no? Esta es susceptible a apelación, desde luego, ¿verdad? En caso de que sea apelada, va a pasar al Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Y los vocales departamentales correspondientes del área que corresponde emitirán, ¿no?, qué sé yo, ratificarán la resolución o revocarán la resolución del juez en primera instancia, ¿no? Y esta misma inclusive puede ser igual apelada e ir hasta Sucre, ¿verdad?, al Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de casación se llama, ¿no? Y antes, ¿no?, las resoluciones que emiten, por ejemplo, los tribunales departamentales son conocidos en materia jurídica como autos de vista, ¿no? Y reitero, después pasará a Sucre, recurso de casación, y el Tribunal Supremo de la misma forma hará la revisión de todas las etapas, de todas las instancias, ratificará la decisión o puede revocarlo o revocar en partes, que sé yo, no tiene atribuciones, tiene esas prerrogativas, ¿no? E emitirá un auto supremo de Sucre, el tribunal más importante de justicia que tiene nuestro país, ¿no?, que tiene su sede en Sucre, ¿no? Los magistrados, ¿no?, que nosotros los hemos elegido por
voto directo, ¿no? Bien, entonces, y ahí concluiría la vía jurisdiccional, ¿no? Y, bueno, muchas veces se maneja el término de cosa juzgada, de repente, ¿no? Un recurso de casación. Pero la vía constitucional está expedita libre, ¿no? Si en caso de que un auto supremo no haya podido restablecer el derecho de la persona que ha incoado una determinada demanda, esta, reitero, puede acceder a la justicia constitucional, ¿no? La vía constitucional está expedita como tal, ¿no? Y puede interponer un amparo constitucional. Ahora, ¿cuál es el plazo para interponer un amparo constitucional? Dice, a ver, ¿dónde está la Constitución? Acá la otra. Dice, pero en resumen, dice, después de la última resolución emitida por una autoridad competente, puede ser un juez o un juez, se tiene el plazo de 6 meses para interponer el amparo constitucional, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál sería la última resolución en este caso? Por ejemplo, puede ser contando de un auto supremo, por ejemplo, ¿no? A partir de esa fecha se tiene 6 meses para interponer el amparo constitucional. Pasado esta fecha y obviamente ya prescribe, ya no se puede ya interponer la misma, ¿no? La ley ya no lo permite, ¿no? Eso está regulado en la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y de eso precisamente estamos hablando ahora, ¿no? La vía constitucional, el amparo constitucional, ¿no? Pero miren, por ejemplo, para este casito que les voy a comentar, mira, es una acción el ejemplo clásico, ¿no? De la mujer embarazada, ¿no? De la mujer embarazada que ha sido víctima de un despido, pues, ¿no? De su fuente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Esta persona obviamente corre un riesgo, la vida de esta persona, ¿no? De ella, obviamente, y de su hijo, ¿no? Del ser humano que está en camino, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque cuando se vulneran derechos laborales, se vulneran otros derechos más, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, obviamente, ¿no? Ya no, seguridad social, pues es decir, ya no puedes acceder al seguro y otros beneficios, ¿verdad? Entonces, mira, hay la sentencia constitucional que ahorita estoy escribiendo trata de eso, ¿no? Es decir, esta mujer que ha sido víctima de un despido injustificado, a ver, que está en estado de gestación, ¿no? Que necesita atención médica, controles, como ustedes saben, ¿verdad? Todo lo demás. Es decir, va a tener que, agotar, qué sé yo, la vía administrativa, la vía jurisdiccional y recién buscar, pues eso lo puede conllevar años, meses, años, ¿verdad? Y en ese periodo, obviamente, mira, puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿no? Qué sé yo, con el bebé, con ella misma, digamos, en ese periodo que está en estado de gestación, me refiero, ¿verdad? En esos casos, dice, hay la excepción a la regla, al principio de subsidiariedad. En esos casos se puede interponer de manera directa el amparo constitucional. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento que ha hecho el Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal asume de que la vida de la persona está en riesgo. Y la vida no puede esperar, pues, ¿no? No puede esperar, ¿no? Es decir, la conculcación al derecho es inminente, y la reparación del mismo, imagínense si vamos a interponer todo el proceso laboral en la vía administrativa, jurisdiccional, ya sería, ya no tendría sentido, ¿verdad? La reparación ya sería tardía. Porque ¿no? Es divertido ver. Entonces, ese ha sido el razonamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional para, precisamente para poner esa excepción a la regla, ¿no? Solo en esos casos, reitero, en casos donde la vida está en riesgo, y eso obviamente debe ser demostrado ante un juez, ante los jueces constitucionales, ¿no? Vocales constitucionales que tenemos en nuestro país, ¿no? No olvidemos que la finalidad de un amparo constitucional es la protección de los derechos fundamentales, ¿no? No es la finalidad de un amparo constitucional el establecimiento de responsabilidades, qué sé yo, ¿no? De quien ha vulnerado los derechos,
No, de eso no se trata el amparo, ¿no? La única finalidad del amparo constitucional es la protección y la reparación de los derechos fundamentales, ¿no? Habrá otras instancias en materia civil, por ejemplo, en materia penal, por ejemplo, se determinará si ha habido responsabilidad penal, si ha habido responsabilidad civil, daños, perjuicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la naturaleza de un amparo constitucional no es esa. La naturaleza es que esta busca la protección y la reparación de los derechos fundamentales, nada más, ¿no? Acá estoy, voy a leer esta partecita, a ver, que no tengo acá. ¿Dónde está? Es un amparo constitucional que está. A ver, vamos a leer desde el principio, a ver. Bueno, es un amparo donde la parte accionante alega que se han vulnerado sus derechos laborales a la inamovilidad laboral, ¿no? Antecedentes, ahora vamos a leer la problemática planteada del amparo constitucional. A ver si esto puedo compartir, a ver. Ahora sí, se ve, digamos, el... Está compartido, ¿no, compañeros? Sí, doctor, se ve. Ah, ya. Aquí está, ¿no? Vale, leemos esta partecita. Aquí está. Artículo 45. Bueno, esto es de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación, ¿no? Instituye que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura gozando de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y periodos pre- y postnatal, por una parte. El artículo 48 de la misma ley constitucional establece que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas e hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad, ¿no? Es una norma. Esta norma constitucional, por si acaso, ha sido refrendada por un decreto supremo, el decreto supremo 012. Asimismo, el artículo 62 de la citada norma de la Constitución, estoy hablando, hace referencia a que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades, ¿no? Ahí es una fundamentación jurídica esta sentencia. A ver, quiero leer la resolución. De obligación frente a la maternidad. Es el caso concreto. Bien, en resumen, ¿no? Obviamente ha habido una persona X que ha sido víctima de un despido estando en estado de gestación, ¿no? Y obviamente han interpuesto un amparo constitucional y, mira, el Tribunal de Garantías Constitucionales en un principio no ha concedido el amparo, pero este ha sido revocado por el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional en la Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución, dice: en resolución resuelve revocar en parte la resolución 424 del 20 de septiembre, cursante por el juez, bueno, este juez se ha constituido en juez de garantías constitucionales, ¿no? El Departamento de la Paz. Y en consecuencia concede, ¿no?, en todo la tutela solicitada por el accionante, ¿no?, en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente sentencia constitucional, ¿no? Entonces, le conceden el amparo y obviamente basados y fundamentados en la norma constitucional, en la amplia jurisprudencia que se ha desarrollado en materia bueno, en este caso de personas que son víctimas de conculcaciones a derechos en estado de gestación.
¿no? Entonces la ley prevé, la ley garantiza esta situación, ¿no? Entonces en esos casos, reitero, estimados compañeros, el amparo procede se la puede plantear directamente, ¿no? En esos casos cuando se entienda de que la reparación del daño ya sería tardía y se estaría afectando directamente a un derecho constitucional como es la vida, ¿no? Que es en realidad el bien jurídico más importante de cualquier sociedad, ¿no? en el mundo, ¿no? ¿Alguna pregunta, estimados compañeros? Vamos a compartir esta quiero compartirles. Un segundito, por favor. Está. Aquí hay otra sentencia constitucional igual muy interesante, ¿no? En el cual el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se ha manifestado garantizando a las mujeres policías embarazadas puedan ser excluidas de las órdenes de cambio de destino, ¿no? Entonces, la justicia constitucional busca siempre eso, estimados compañeros, ¿no? Tratar de ampliar derechos, ¿no? Tener mayor cobertura en cuanto a que la mayor cantidad de personas pueda hacer uso de sus derechos, ¿no? Disfrutar sus derechos, ¿no? Es un fallo constitucional sin duda que sienta un precedente dentro de las acciones de amparo constitucional. Esta ha sido interpuesta por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que tiene legitimación activa también para interponer, al igual que cualquier persona. ¿Quiénes tienen legitimación activa, por ejemplo, para interponer un amparo constitucional? Cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que sienta que su derecho está siendo vulnerado, ¿no? También puede hacerlo el defensor del pueblo, ¿no? En representación de grupos, ¿no? De grupos vulnerables, qué sé yo, ¿no? Pueblos indígenas. En este caso lo ha hecho el defensor del pueblo en representación de las mujeres policías en estado de gestación, ¿no? También puede interponer el Ministerio Público, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, en este caso ha sido una acción promovida, interpuesta por la Defensoría del Pueblo, y que el fallo constitucional dispone que las mujeres que se encuentran embarazadas deben ser excluidas de las órdenes de cambio de destino y gozar del derecho de la inamovilidad laboral por su condición, ¿no? Lo que implica que no pueden ser cambiadas, ¿no? De su puesto de trabajo o ser destinadas a otros lugares, digamos, ¿no? Donde no se encuentre su familia, ¿no? O donde no sea su domicilio habitual, ¿no? Entonces, y así podemos ir enumerando, estimados compañeros, una amplia gama de sentencias constitucionales que ha emitido el Tribunal Constitucional y que sin duda han generado una línea jurisprudencial muy interesante, ¿no? Hay sentencias constitucionales muy interesantes, ¿no? Hay otras que no tanto, pero bueno, en su mayoría yo diría, al menos los primeros años que ha tenido vida el Tribunal Constitucional, en 1994, que nosotros en Bolivia hemos adoptado el modelo concentrado de constitucionalidad. Un periodo de 10 años, por ejemplo, hemos tenido sentencias constitucionales brillantes, ¿no? Con magistrados realmente reconocidos en nuestro país. Pablo Bermizaki, hemos tenido José Antonio Rivera, Jorge Asmur, etcétera, etcétera, una lista de realmente académicos en materia constitucional y que han sido magistrados, ¿no? Hoy en día un poco el Tribunal Constitucional está devaluado, hay que decir, ¿verdad? Está devaluado, ha perdido legitimidad, ha perdido credibilidad de la gente, ¿no?
porque, no puede haber credibilidad cuando hay dependencia, ¿no?, de un órgano hacia el otro, ¿no? No puede haber credibilidad cuando hay intromisión de un órgano a otro, ¿no? Y lamentablemente en estos 15 años, y hay que decirlo, ¿verdad?, de este gobierno, se ha desinstitucionalizado muchas instituciones, fundamentalmente del órgano judicial, lamentablemente, ¿no? Es decir, el hecho de que, mira, no sé si han visto ese audio el otro día que se ha filtrado, que compromete a un consejero del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Han escuchado ese audio, estimados compañeros? Un audio del presidente del Consejo de la Magistratura. No, doctor, no, al menos yo no he escuchado. Tremendo, ¿verdad? Va a tener que denunciar a este señor, ¿no? Si le quedaba algo de sangre en la cara, obviamente era lo mínimo que debía haber hecho, ¿no? Es un audio donde diputados, un diputado lo ha grabado, digamos, un diputado del MAS, y bueno, pues se escucha ahí en este audio, a ver si los comparto en algún momento. Se ve ahí como este diputado, habla y dice, ¿verdad?, no, que sí, que he cumplido con los nombres que me han dado el partido, hemos puesto y están como jueces y hemos respetado a muchos de ellos, recomendados, en otras palabras, ¿no? Tremendo, estimados compañeros, tremendo, ¿no? Lo que todos sabíamos, ¿no? Eso es un grito, digamos, es un secreto a voces, perdón, ¿verdad?, que todo el mundo lo sabía, que, se ha terminado nomás de confirmar, ¿no? Así designan jueces fiscales de nuestro país, estimados compañeros, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Se ha perdido la meritocracia, se ha perdido muchas otras situaciones que realmente hacen que la justicia se desacredite, estimados compañeros, ¿no? Y el solo hecho también de elegir magistrados por voto, politizar una elección, también obviamente ya conlleva un compromiso, un cierto ya chantaje en las mismas autoridades que han sido elegidas, ¿no? Esperemos que en un futuro pueda haber una modificación constitucional para cambiar esto, ¿no? Porque si no se cambia la Constitución en este punto, no se puede hacer nada. Al año va a haber elecciones judiciales y vamos a seguir eligiendo bajo la misma modalidad hasta que no se cambie la Constitución, ¿no? En esta parte. O sea, tiene que haber una modificación específica, ¿no? Hay que hacer realmente un trabajo profundo en ese sentido, ¿verdad? Se ha politizado, ¿no? Han entrado personas afines a un partido y obviamente ahí toda independencia y credibilidad del órgano ha quedado por los suelos, pues, ¿no? Bueno, de eso trataba el audio, estimados compañeros, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre el mismo? A ver, en este momento les voy a pasar el audio que lo tengo, me han compartido el otro día y lo voy a pasar ahorita, a ver, aquí está, al grupo. Un segundito, a ver, si me voy, aquí está. A ver, antes, ¿qué opinión tienen? A ver, mientras busco sobre este tema, ¿no? Sobre este audio que les he comentado. Porque, como ustedes saben, que la institución que designa jueces fiscales es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Es una institución que da... Pero bueno, a ver, igual es de acceso, ¿no? Lo pueden buscar en el internet, ¿no? Molina, creo que es el magistrado, el consejero ¿no? Que ha sido grabado, ¿no? Y que cómo habla, digamos, ¿no? Cómo dice, ¿no? Cómo señala de que ha cumplido, de qué sé yo, ¿no? Solicitudes, sugerencias de diputados, senadores, ¿no? Para la designación de jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Tremendo, ¿no? Bien, estimados compañeros, ¿algún comentario hasta acá? Les voy a compartir, voy a buscarlo, no lo encuentro en este momento, pero os voy a compartir este.
ese audio. Disculpe, doctor, muy buenas noches, si me permiten ese punto. Claro, adelante, hermano. Usted ha dicho de los magistrados o la justicia está un poco mal, pero usted ya tiene trayectoria en este asunto, doctor, no está como nosotros todavía aprendiendo. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que está mal. ¿Qué sugeriría usted, doctor? Usted que está bastante ya profesionalmente llevando todo esto con el vasto conocimiento que usted tiene ya. Pienso que los profesionales de ahora deberían hacer sugerencias porque la Constitución dice que un proyecto de ley lo puede hacer hasta una persona a sugerencia, puede ser de un grupo también. Y la rama de los docentes en esta jurisdicción, se puede decir, doctor, los que saben de leyes deberían hacer su aporte en este asunto de cómo eliminar al menos la corrupción o la corruptela que se dice en los estrados judiciales, doctor. Yo quisiera preguntarle eso, ¿qué sugerencia usted tiene? Gracias, doctor. No, a ti, hermano, no. Sí, decirles, ¿no? Uno nunca termina de aprender, estimados compañeros, ¿no? Y más aún en el derecho. Seguimos aprendiendo y vamos a aprender hasta el día que nos muramos, ¿no? Dejemos de existir en este mundo, ¿no? Nos falta muchísimo todavía por aprender. Día a día vamos aprendiendo más cosas, ¿no? Y bueno, con la poca experiencia, mucha, poca, no sé, que uno puede tener, si es que la justicia está atada al órgano político, nunca va a haber un cambio real, ¿no? No por nada Montesquieu planteó la independencia de poderes. ¿Qué quiere decir independencia? ¿No? Es decir, que no haya intromisión de ninguno de los órganos, poderes del Estado hacia los otros. Y mientras eso no tengan entendido nuestras autoridades políticas, mientras eso no entiendan nuestras autoridades políticas, poco o nada vamos a poder hacer. Podemos hacer lindas propuestas, de hecho, seguramente las hay, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, verdad? El órgano político, el poder político, quiere controlar la justicia. Lo quiere hacer, lo va a hacer. Y no ha ocurrido en este gobierno, ha ocurrido en gobiernos anteriores igual. En gobiernos neoliberales lo mismo, ¿no? Esa vez incluso la designación era directa era, ¿no? Ahora no es que ahora sea la mejor forma de elegir, ¿no? Pero igual están dirigidas las designaciones y la elección de magistrados. Entonces, yo creo que va a partir de eso, digamos, de cambiar la conciencia política de nuestro país, la conciencia de los políticos de nuestro país. Y pedir eso es como pedir, no sé, peras al olmo, digamos, ¿eh? Porque el político, ¿qué quiere? Quiere controlar la justicia como órgano represor para perseguir a los opositores. Ese es el fondo, ¿no? Controlar la justicia para, obviamente, ocultar sus cuestiones y perseguir al enemigo, al rival, al contrincante político, ¿no? Y eso está pasando en nuestro país, estimados compañeros. Esa injerencia tremenda y descarada que estamos viviendo del poder político al órgano judicial, ¿no? Si no se cambia la Constitución en este tema de elección de consejeros, muy poco nada también se va a hacer. Nada, ¿verdad? Es decir, al año vamos a elegir nosotros, entre comillas, porque no elegimos, porque solamente legitimamos la elección, porque al final quienes eligen es la Asamblea Legislativa, porque nosotros votamos votamos, ¿verdad? Y sale una terna, digamos, ¿no? De esa terna ellos van a poner a su amiguito, digamos, a quién le cae más, quién puede ser más afín a ellos, etcétera, etcétera.
pero al final no elegimos, legitimamos una elección que ellos lo hacen, peor todavía. Pues si no se cambia eso, difícilmente vamos a poder hacer algo por la justicia en nuestro país. Es decir, hay que buscar y hay que promover cambiar esa parte de la Constitución en la elección de magistrados, y que las mismas deben ser elegidos si hay una propuesta, no por voto, no debería ser por voto, hermano. Si es por voto ya se politiza y pierde esencia la misma, ¿no? Pierde credibilidad, ya se tergiversa, ya se prostituye ya la misma elección, ¿no? Debe haber otra forma, otra figura alternativa para elegir, ¿no? Personas meritorias, ¿cómo las elegimos, no? Desde luego debería haber una prueba, una convocatoria, desde luego, ¿no? Una presentación de méritos académicos, un examen deberían dar, ¿no? Quienes van a ser magistrados. Y estos deberían ser evaluados incluso por pares extranjeros, yo diría, ¿no? Porque yo no me la trago, digamos, el hecho de que la universidad también esté metido, ¿no? En las preguntas. Se prestan a todo al juego, estimados compañeros, ¿no? Buscar, qué sé yo, un organismo internacional, no sé si es intromisión en derecho internacional, seguramente lo es, pero no sé, buscar alguna forma para que haya una real competencia meritocrática de personas que realmente merezcan estar en estos lugares, independientemente de su... Obviamente estas personas no deben tener afinidad política, esa es una condición inecuánime, digamos, ¿no? Insalvable, ¿no? No deben tener ningún tipo de afinidad política, ¿no? Que no hayan tenido actividad política por lo menos 5 años antes, digamos, ¿no? de ser elegidos, no ningún tipo, ¿no? Entonces, y elegirlos a los mejores hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Que puedan desempeñar estos cargos, con una reconocida trayectoria ética profesional en la sociedad, ¿no? Y eso habrá que buscar, estimados compañeros, ¿no? Ahora yo parto de lo siguiente también, ¿no? La justicia no va a cambiar por la brillantez de pensamientos de intelectuales, de los doctores, abogados, no va a cambiar tampoco de ellos, ¿no? O sea, tiene que ser equitativo, tiene que partir también de la gente, ¿no? De la gente que no, de la gente, de los sectores sociales, de los pueblos indígenas. Hay que hacer un consenso generalizado, ¿no? La idea algún rato que había, ¿no? De hacer la cumbre de la justicia no era mala, digamos, ¿no? No sé por qué no lo han hecho hasta ahora, ¿no? No era mala. Precisamente el actual ministro Lima ha planteado eso, hacer una cumbre de la justicia donde participen diferentes instituciones, ¿no? Y modificar, por ejemplo, algunas leyes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El Código Penal, por ejemplo, estamos viendo tanto infanticidio, feminicidio, ¿no? De repente endurecer penas, o sea, que hacer una evaluación profunda, ¿no? La justicia en Bolivia está, como alguien diría, ¿verdad? Tiene una enfermedad crónica de base, tiene un cáncer maligno, ¿no? Y esto requiere realmente del compromiso y la participación de los políticos en primer lugar y de la sociedad civil en conjunto, ¿no? Para intentar hacer una propuesta que pueda de alguna manera cambiar la justicia en nuestro país, ¿no? Ojalá se pueda hacer, estimados compañeros, ¿no? Yo tengo una relación con algunos amigos del órgano legislativo, una amistad. Hemos presentado igual una propuesta, ¿no? Con algunos colegas hemos presentado una propuesta de unas 10 páginas. Seguramente no soy el único, hay muchas propuestas, ¿no? Espero que lo puedan considerar, ¿no? Reitero, pero nosotros, muy poco a nada, que nosotros vamos a convocar como sociedad civil a una cumbre, ¿no? Tienen que ser las autoridades llamadas a eso, ¿verdad? Si ellos no tienen voluntad política para hacerlo, va a ser un poco difícil, ¿no? Pero desde las bases hay que seguir aportando, ¿no? En los diferentes espacios académicos, construyendo, ¿verdad? Y eso también la universidad ha perdido, estimados compañeros. Las universidades se han politizado, ¿no? Se ha perdido, por ejemplo, identidad ideológica en las universidades. Hoy en día los dirigentes universitarios están en otra cosa, menos en profundizar la ideología de la universidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Se ha perdido el debate académico en las universidades,
Se ha perdido el debate crítico, ¿no?, de las universidades de los años 70, de los años 80 en nuestro país. Totalmente se ha perdido. Las universidades hoy en día se han prostituido igual al poder político, se han vendido al poder político, ¿no? Los dirigentes se han vendido al poder político, ¿no? Hay que ser tertulias, hay que recuperar primero, hay que ordenar la casa primero, compañeros, ¿no? Y ojalá, ¿no?, al año ya volvamos a clases presenciales. Mira, es una crítica profunda, ¿no? Vamos a bailar, va a haber entrada universitaria este año, pero no va a haber clases presenciales. ¿Qué les parece, no? O sea, así están nuestras autoridades universitarias también, estimados compañeros, para que se den cuenta cómo está nuestro país, ¿no? Hay clases en niveles de educación regular, básico, y no hay clases en las universidades. ¿Qué les parece, no? Tremendo daño que estamos haciendo a la juventud, ¿no? A los profesionales, a quienes quieren formarse. La educación virtual tiene sus pros, pero también tiene sus contras, desde luego, ¿no? Hay que buscar hacer los debates, las tertulias, ¿no? A mí me gustaba hacer antes en las universidades, hacer debates, tertulias, seminarios, me gustaba organizar, ¿no? Últimamente ya no lo he hecho por la actividad que ocupo, pero hace años en la universidad me gustaba hacer congresos, debates, invitar a personalidades, hacer debate académico, sacar conclusiones del mismo. Hemos publicado revistas, hemos grabado a los expositores, se sacó un documento, ¿no? Alguien dirá, tal vez está botado en la biblioteca, pero es algo, alguien también seguramente lo ha leído y listo, eso es ya el logro, digamos, ¿verdad? Entonces, eso, no hay que perder eso de la universidad, ¿no? La cientificidad, la crítica sana, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Y desde la universidad, ¿por qué no, digamos, proponer, digamos, qué sé yo, una forma alternativa para cambiar la justicia en nuestro país, ¿no? Hacer un congreso a nivel de la carrera de Derecho, ¿no? Las autoridades de la carrera de Derecho están en otra cosa, ¿no? En otra cosa, están imbuidas en el tema administrativo, ¿no? Pero el tema de gestión no hay, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Estimados compañeros, ¿no? No quiero continuar con nuestros lamentos, ¿no? Lamento boliviano me parece esto, a veces inclusimos en eso, digamos, ¿no? Y no es la idea, ni mucho menos, digamos, ¿no? No es la idea, ¿no? La idea siempre es construir, ¿no? Y ser positivos ante todo, ¿no? Bien, estimados compañeros, vamos a quedar acá el día lunes, por favor, el examen final. El examen final el día lunes, del texto que está en el grupo, ¿no? De ese texto, un documento muy interesante, me ha parecido, con preguntitas que lo ha desarrollado el Ministerio de Trabajo, y lo cometí, se lo han revisado, ¿no? Entonces, en base a eso va a ser básicamente la pregunta, y de lo que hemos ido hablando, revisen la Constitución, por favor, en la parte de derechos laborales. Revisen la Constitución, eso también, ¿no? Va a entrar preguntas referidas a ello, digamos, ¿no? En la parte que refiere a derechos laborales, revisen la Constitución, ¿ya? Nada más, estimados compañeros. Bueno, pues nos vemos el día lunes entonces conmigo, estimados compañeros. Actívense a las 9 en punto, todos. Reitero, no va a haber otro día, no hay, ¿no? Caso, salvo un caso así realmente justificable, digamos, ¿no? Que sea un tema de salud, que sea grave, ¿no? Ahí, es decir, previa justificación, ya podemos considerar, obviamente, ¿no? Pero si es que no he podido, que esto, que lo otro, cualquier cosa, no hay. Y la justificación tiene que ser así bien, digamos, con documentación, no simple verbal, estimados compañeros. ¿Ya? Entonces, el día lunes comuniquen a los demás compañeros, de repente algunos no saben, qué sé yo, no suele pasar, ¿verdad? Los paracaidistas siempre hay, ¿no? A muchos que vienen solamente al examen, ¿no? Normalmente asistimos a esta cantidad, ¿no? Pero el lunes estoy seguro que vamos a pasar sobre los 100 estudiantes, seguramente, ¿no? Bien, estimados compañeros, hasta aquí vamos a quedar. Bueno, que tengan un buen fin de semana, pues repasen la leidita, denle, no es más, digamos, un par de leiditas, una repasadita, listo, y ya, con eso van a dar un buen examen. Y nos veríamos el lunes, estimados compañeros. ¿De acuerdo? Hasta el lunes, entonces, estimado doctor.
Un abrazo a todos, compañeros, un abrazo a todos y hasta luego.